convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas básicamente son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Nuevamente, el peligro transgénico se hace visible ante una sociedad que se debate entre la duda y el temor. Una especie de maíz de estas características, equipado con un gen que permite a la planta generar su propio insecticida, fue encontrado en un producto de consumo masivo. Estamos ante la primera evidencia científica de que las plantas transgénicas pueden dañar a especies benignas, señala en primera página el New York Times. Esta no es más que la primera advertencia. Podemos encontrarnos con muchas más sorpresas desagradables en el futuro. Según científicos de la Universidad de Arizona, algunos insectos pueden ser capaces de desarrollar resistencias a las nuevas variedades de insecticida incorporado en el algodón transgénico, más rápidamente de lo que se esperaba. El estudio de laboratorio, revisado por especialistas y publicado en la revista científica Nature, señala que algunas plantas modificadas genéticamente pueden quedar obsoletas antes de lo que habían planeado sus creadores. Tras este informe, la EPA tendrá que cambiar probablemente las reglas para prevenir la aparición de superinsectos. Pero, ¿qué son los organismos genéticamente modificados? Las semillas transgénicas, también denominadas OGM, organismos genéticamente modificados, son productos de ingeniería genética, una rama de la biotecnología que se remonta a los años 70 y que posibilita la manipulación de las cadenas de ADN y el traslado de genes entre especies, a fin de obtener nuevos rasgos genéticos. En los últimos 20 años y a partir del descubrimiento de enzimas que pueden actuar como una tijera quirúrgica, cortando segmentos de las cadenas de ácidos nucleicos que componen el material genético e incorporando otros que les eran exóticos, miles de nuevos organismos Frankenstein han surgido de los laboratorios transnacionales, combinando absolutamente contra natura especies diversas tales como lenguados con tomates o bacterias con maíz. Se han manipulado animales domésticos, así como multitud de bacterias y de virus,
a fin de convertirlos en fábricas vivientes productoras de sustancias aprovechables por la industria. Se experimenta con material genético de otras especies para inducir a crecimientos acelerados, prolongar los tiempos de post cosecha o resistir la helada, y a veces también para resistir a determinadas enfermedades. Desde tiempos muy remotos, la humanidad, en especial los campesinos, supieron aprovechar la biodiversidad que a través de trabajos culturales, seleccionando y mejorando razas y variedades, crearon todas las especies domésticas de las cuales hoy nos servimos. Pero el potencial transformador de la ingeniería genética en manos de las multinacionales es incomparablemente superior a todo lo conocido. Y los grandes riesgos que corremos radican en su pavorosa capacidad de interferencia de los procesos biológicos, cuyos funcionamientos y equilibrios estamos todavía muy lejos de comprender cabalmente. Sabemos que la propia dinámica evolutiva ha establecido barreras biológicas que solo permiten el cruce de especies próximas o emparentadas. En el caso de la ingeniería genética, las leyes de la oferta y la demanda y la búsqueda de ganancias permiten burlar todos los ritmos y barreras biológicas, interfiriendo de manera drástica en la evolución de las especies. La liberación en gran escala de estos absurdos evolutivos es de consecuencias imprevisibles, y el que las garantías de inocuidad no sean dadas por las mismas multinacionales no deja de ser de frágil credibilidad. El desarrollo de estas técnicas en el campo de la agricultura está actualmente concentrado principalmente en cultivos resistentes a herbicidas, que son a la vez fabricados por los mismos laboratorios. Siendo la empresa Monsanto y compañía de los Estados Unidos la más importante de todas, cuya actividad principal es la producción de una soja capaz de tolerar el poderoso herbicida llamado Roundup, que también fabrica y vende Monsanto. Actualmente, pertenencia de Bayer, empresa alemana. O sea, fue vendida por Monsanto de Estados Unidos a la empresa Bayer. Se trata de la soja RR, que actualmente compone el 80% de la producción argentina. Pero ¿cuáles son los efectos en la salud humana? No se conocen aún los efectos a mediano y largo plazo por alimentarse con transgénicos que contienen genes procedentes de bacterias, virus, peces, animales e incluso de seres humanos. Entre las consecuencias previsibles que ya diversas fuentes dan como existentes en ciertas partes del mundo, se halla el surgimiento de nuevas enfermedades, de alergias y de otros efectos tóxicos. Asimismo, existen evidencias científicas del surgimiento de superplagas y de supermalias como consecuencia de la uniformización de estos gigantescos monocultivos y de la polinización consiguiente. La British Medical Association, Board of Science and Education, ha publicado su informe ante los requerimientos de las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, en el que analiza el impacto de la modificación genética en agricultura, alimentos y salud. Esa institución cree que cualquier conclusión sobre la seguridad de introducir materiales modificados genéticamente es prematura, al existir insuficiente evidencia que legitime la toma de cualquier decisión. Acepta que hay potenciales beneficios de los organismos genéticamente modificados en las comidas, pero entiende que es más importante comprender el costo del beneficio y el impacto sobre la salud, comparando las modificaciones genéticas con la agricultura tradicional.
afirma que es necesario examinar cuánta gente realmente se beneficiará con estos alimentos, considerando que las precauciones requieren muchas investigaciones en el área de salud sobre los efectos sobre el ambiente en cada región, no pudiéndose extrapolar resultados a priori entre una y otra. Además de considerar que los efectos de los organismos modificados genéticamente en la vida silvestre y en los ecosistemas no son aún conocidos. El Instituto entiende que las aplicaciones de los OGM en cosechas, así sea como ensayos o eventualmente para comercializar, deben ser sujetos a rigurosos estudios. Los procesos regulatorios deben ser contemplados en sus respectivos contextos. Además, entiende que más investigaciones acerca de las alergias y las posibles toxicidades de los organismos modificados genéticamente necesitan ser realizadas. Así como considera que el uso de genes resistentes a antibióticos en los alimentos es un riesgo completamente inaceptable para correr en la salud humana. ¿Qué pasa en Argentina? En nuestro país la entrada de los OGM se oficializó durante la gestión del ingeniero Felipe Solá al frente de la Secretaría de Agricultura, quien firmó la resolución 511 para aprobación de solicitudes el 10 de agosto del año 1998, a pocos días de renunciar a su cargo. Así fueron aceptados el maíz BT y la soja RR, entre otros. Durante la gestión de Gumersindo Alonso, el siguiente secretario, aquella apertura de los OGM se convirtió en avalancha. Actualmente la comida transgénica inunda nuestro mercado. La soja transgénica está en las harinas de soja que se utilizan en panadería, en la carne vegetal, en el queso y en la leche de soja, en alimentos para bebés, en jugos y helados de soja, pastillas de proteína, chocolate y barras de caramelo, margarina y aderezos de ensaladas, etc. Otro producto que se generaliza es el maíz transgénico BT, que incorpora genes de bacterias y que puede encontrarse en el aceite de maíz, en los endulzantes, en el almidón y por lo tanto se encuentra presente en el yogurt, en los helados, en las gaseosas, en la aspirina y en todo producto proveniente del maíz. Según las autoridades argentinas, habría un maíz de Aventis, cuya aprobación está pendiente, y Greenpeace envió una carta a la Secretaría de Agricultura para determinar si se trata del mismo evento transgénico. La duda está sembrada. Greenpeace también indagará en cuanto a qué seguridad existe acerca de que no ocurra en nuestro país lo mismo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, cuáles son las medidas que se toman y cuáles se tomarán en caso de que sí ocurra. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, existen dos razones para preocuparse por el potencial de causar alergias que tiene este maíz. 1. Estabilidad de degradación por calor. Se lo encuentra estable a 90 grados centígrados durante 10 minutos. Y 2. Resistencia a la digestión enzimática, estable en presencia de la pepsina con un pH de 2.0. Además, dado que la toxina CRI9C no es una de las bacterias BT por Bacillus thuringiensis, más utilizada como insecticida biológico en las últimas décadas. No existe evidencia alguna sobre su seguridad. La FDA, Food and Drug Administration, autoridad responsable de alimentos y drogas en Estados Unidos, sostuvo que este departamento realizará análisis de inmediato y que de encontrarse la toxina en cuestión se retirará el producto de la venta en todo el país. Entre las preguntas de Greenpeace Argentina a la Secretaría de Agricultura también figura la que indaga acerca de si alguna empresa importadora está vendiendo el producto denunciado en la Argentina.
Larry Bolin, de Amigos de la Tierra, declaró: las autoridades jamás autorizaron la presencia de este maíz en nuestra comida, y así y todo, un laboratorio independiente lo detectó. Esto demuestra que los responsables por nuestra seguridad alimentaria han fracasado y pone de manifiesto preocupaciones reales de la gente sobre la seguridad de los transgénicos. Este hecho pone una vez más en evidencia la enorme inseguridad alimentaria y ambiental a la que quedan expuestos un país y su población. Argentina no pudo evitar la siembra de tabaco transgénico ilegal en Catamarca, reaccionó tarde y los ciudadanos tuvimos que pagar los platos rotos. Ahora en Estados Unidos, una potencia transgénica, un alimento no autorizado para consumo humano llega a las góndolas y lo detectó una organización no gubernamental. La ignorancia frente a estas amenazas es muy grande y aún más todavía se desconoce la forma en que el mercado de los alimentos está siendo invadido por los transgénicos. Se violarían con ello los nuevos derechos que le asegura al consumidor la Constitución del 94. También los derechos del agricultor se encuentran comprometidos, ya que los transgénicos son partes de paquetes tecnológicos que niegan la existencia del pequeño productor y lo condenan a la desaparición. Uno de los transgénicos que suscitan mayores rechazos es el gen Terminator, también de Monsanto, que impide la reproducción de los granos y que deja por lo tanto al pequeño productor absolutamente dependiente de los laboratorios de semillas. Nuevamente tendríamos que hacernos la pregunta: ¿quién realmente se beneficia con los transgénicos? Muchos dirán que depende del futuro, que debemos dejar que la evolución de estas nuevas técnicas produzca resultados y luego ver. Pero estos resultados también pueden derivar en riesgos insolubles para la humanidad. Nuestro derecho a saber sigue siendo prioritario. Después de todo, es nuestra vida la que está en juego. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.